Quiero compartir algo que me pasó hace unos años, cuando decidí volver a visitar el pequeño pueblo donde crecí, en Michoacán. Me llamo Emiliano. Soy periodista, un hombre escéptico por naturaleza, de esos que prefieren buscar respuestas lógicas en todo. Pero lo que viví en ese viaje no cabe en la lógica ni en la razón. Fue una experiencia que marcó mi alma de tal manera que, hasta hoy, evito pensar en ella por la noche. Era septiembre, al inicio de las lluvias, cuando recibí una carta sin remitente en la oficina del periódico donde trabajo en la capital. El sobre estaba viejo, con manchas de humedad, no tenía matasellos ni estampilla del correo, y solo traía un breve mensaje. La desaparición del chamaco en la hacienda vieja necesita respuestas. Regresa a donde todo comenzó. No había firma, nada. Les pregunté a mis compas si alguien sabía algo, pero nadie sabía nada sobre la entrega del extraño sobre. Podría haberlo ignorado, pero algo en el tono de esa nota me jalaba de vuelta a mis orígenes, como si fuera un llamado. Me acordaba del caso. Hace muchos años, cuando ni siquiera había entrado a la universidad, un niño del pueblo donde crecí desapareció misteriosamente, sin respuestas. Salió a jugar en la tarde, después de la escuela, como era costumbre. Y las horas pasaron, hasta que se hizo noche, y sus jefes se dieron cuenta de que su hijo no había regresado. De inmediato, fueron con los vecinos, buscaron en las calles de la colonia, y nadie sabía. Se llamó a la policía y se hicieron búsquedas, pero el chamaco nunca fue encontrado. Fue un hecho conocido en todo el lugar en ese entonces. Decidí volver al pueblo para investigar la extraña nota. Aunque no fuera nada, era una oportunidad de volver a ver el lugar donde pasé mi niñez y adolescencia. Y pensaba hacer un reportaje sobre eso, sobre aquel lugar, su cultura e historias, homenajeando a mi antiguo hogar. Así que el viaje no sería en balde. Cuando llegué al pueblo, la sensación fue rara. No era como volver a casa, sino como invadir un lugar que ya no me quería ahí. Las calles estaban vacías, y el cielo, siempre tan abierto y brillante, parecía apretado por nubes pesadas. Me quedé en una pensión en el centro del pueblo, una construcción sencilla, de paredes amarillas descascaradas. La dueña de la pensión, una señora mayor llamada Doña Rosa, parecía desconfiada al verme. ¿Está aquí por lo de la hacienda?, preguntó frunciendo el ceño. Asentí, curioso por su reacción. Ella me advirtió: ya nadie va allá, ni los chavos que les gusta desafiar el miedo. Ese es un lugar maldito. Las sombras todavía andan por ahí. Le pregunté qué quería decir con sombras, pero se negó a dar detalles. Solo murmuró algo sobre las Morelias mientras se persignaba. Me acomodé en el hotel, me di un baño y descansé por la mañana. Después de la comida, esa misma tarde, decidí caminar hasta la hacienda. También me acordaba de ese lugar, una hacienda vieja en las afueras del pueblo que acabó siendo abandonada por los habitantes sin explicación alguna. Con el tiempo, leyendas e historias empezaron a surgir sobre el lugar. Las historias variaban, pero todas concordaban en una cosa: la hacienda estaba maldita y nadie debía poner un pie ahí más. Algunos decían que el niño que desapareció había entrado en esa hacienda y nunca más regresó. Yo no creía en nada sobrenatural. Mi escepticismo me lo impedía. Entonces, necesitaba entender qué había en ese lugar para causar tanta incomodidad entre los habitantes. Además, necesitaba empezar por algún lado a buscar pistas sobre el chamaco desaparecido, y esta me pareció una buena forma de empezar. La vereda era estrecha, bordeada por pinos altos que dejaban el camino en penumbra, aún con el sol todavía visible. Conforme me acercaba, el aire parecía más denso, como si el peso de las historias susurradas por las generaciones anteriores estuviera impregnado ahí. Al llegar, vi la casa, una construcción que parecía más una ruina, con vigas de madera retorcidas y paredes cubiertas de musgo.
Alrededor, el zacate crecía alto, casi escondiendo las cercas rotas. Todo parecía congelado en el tiempo, como si el lugar hubiera sido olvidado por el mundo. Mientras caminaba por el patio, sentí un escalofrío subir por la espalda. No era el viento, era algo más profundo, una presencia silenciosa que parecía observarme. En la esquina del patio, encontré un pequeño altar hecho de piedras. Había restos de veladoras y flores marchitas, como si alguien todavía visitara ese lugar para rendir homenajes. Grabé en mi mente cada detalle, pero fue entonces cuando escuché un murmullo, débil, como el susurro de una mujer. No había nadie más ahí. Miré alrededor, buscando el origen del sonido, pero solo vi el movimiento de los árboles a lo lejos. Seguí caminando, tratando de ignorar esa sensación creciente de estar siendo observado. Al entrar en la casa, la temperatura bajó abruptamente. No parecía el fresco del atardecer, sino algo sobrenatural. El piso estaba cubierto de polvo y las paredes tenían marcas que parecían grabados. Me acerqué y vi que eran símbolos extraños. Algo entre dibujos indígenas y palabras en un idioma que no reconocía. Mientras analizaba los símbolos, escuché nuevamente el murmullo, esta vez más fuerte, viniendo de uno de los cuartos al fondo. Mi corazón se aceleró, pero me forcé a seguir. Al llegar a la puerta, todo quedó en silencio. La habitación estaba vacía, excepto por un espejo antiguo recargado en la pared. El marco era de madera tallada, y el vidrio estaba opaco, manchado por el tiempo. Pero al acercarme, vi algo que me heló la sangre. Detrás de mí, en el reflejo, había una sombra alta, delgada, inmóvil. Giré rápidamente, pero no había nadie ahí. Cuando volví a mirar al espejo, la sombra ya había desaparecido. Me quedé inmóvil por unos instantes, tratando de convencerme a mí mismo de que era solo mi mente jugándome una broma. Pero en el fondo sabía que había algo mal, algo que no podía explicar. Decidí salir de la casa antes de que la noche cayera por completo, pero ese murmullo parecía seguir cada paso que daba. Aquella fue solo mi primera visita a la hacienda. Poco sabía yo que lo que estaba por venir esa misma noche haría que mi corazón se ahogara en un miedo que nunca antes había sentido. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la pequeña cama de la pensión, mirando al techo, con las palabras de Doña Rosa resonando en mi cabeza. Las Morelias, las sombras todavía andan por ahí. No sabía qué quiso decir exactamente, pero algo en esa hacienda estaba mal. Los murmullos que escuché, la sombra en el espejo. Todo parecía un rompecabezas que mi mente no podía resolver. Además, también pensaba en la nota. La desaparición del chamaco era antigua y fue investigada a fondo en su momento. Entonces, ¿cómo podría yo encontrar pistas sobre esto? Empecé a pensar en ir a platicar con el comandante local y preguntar sobre el caso. Tal vez, y ya había visto que esto pasaba antes, algunas pistas no se investigaron bien y yo podría seguir por ahí. Le diría al comandante que quería escribir un reportaje sobre el caso y estaba seguro de que me ayudaría. Todo valía para encontrar a un niño, aunque ahora ya fuera un joven adulto, si estuviera vivo. Al fin y al cabo, la familia todavía quería respuestas. Decidí dormir. El día siguiente sería largo. Pero, como a las 2 de la mañana desperté de golpe, asustado, oyendo un ruido que venía de afuera de mi cuarto. Primero, pensé que era el viento o algún animal, pero pronto quedó claro que era algo más. Pasos ligeros pero firmes resonaban en el pasillo de tablas viejas. Me senté en la cama, tratando de escuchar mejor. El sonido parecía acercarse lentamente a la puerta. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con la voz temblorosa. Ninguna respuesta. El silencio se apoderó del ambiente, y por un momento pensé que estaba imaginando cosas. Fue entonces cuando escuché un leve susurro. No pude distinguir palabras,
pero el sonido era similar al murmullo que escuché en la hacienda, solo que esta vez estaba ahí, del otro lado de la puerta de mi cuarto. Me levanté armándome de valor y caminé despacio hasta la puerta. Puse el oído contra ella, tratando de captar algo. El susurro cesó. Todo quedó quieto de nuevo, pero cuando me alejé, 3 golpes lentos y fuertes resonaron. Mi corazón casi se detiene. No tuve el valor de abrir, solo me quedé ahí paralizado, mientras la respiración corta y rápida traicionaba mi pavor. Los golpes cesaron, pero algo empezó a cambiar en el aire. El cuarto, antes acogedor, parecía ahora tomado por una presencia sofocante. Sentí un frío que venía de ningún lado, el tipo de frío que parece atravesar los huesos. Miré alrededor, pero no había nada visible al menos. Fue entonces cuando noté un sonido débil viniendo de la ventana. Un rasguño, como uñas deslizándose por el vidrio. Todo mi cuerpo estaba en alerta. Me acerqué despacio, a regañadientes, como si una parte de mí supiera que no debería. La ventana estaba cubierta por una cortina delgada, y el sonido continuaba del otro lado. Respiré hondo y, con un movimiento rápido, jalé la cortina. No había nada, solo la oscuridad del exterior. Suspiré, aliviado, pero fue en ese momento que vi algo en el reflejo del vidrio. La misma sombra alta y delgada de la hacienda, inmóvil, detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido que casi me caigo, pero no había nada ahí. El cuarto estaba vacío, y el sonido de los rasguños cesó. Traté de convencerme de que estaba cansado, de que era solo mi mente jugándome una broma, pero el miedo que sentí era real. Cerré la cortina, eché llave a la puerta y apagué la luz, encogiéndome en la cama como un niño asustado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, temblando, pero acabé quedándome dormido, agotado. Cuando desperté, el sol ya iluminaba el cuarto. La luz del día trajo una falsa sensación de seguridad, y casi logré convencerme a mí mismo de que todo no había sido más que una pesadilla. Pero, al mirar hacia la ventana, noté algo que hizo que mi sangre se helara de nuevo. En el lado exterior del vidrio había marcas de manos largas, con dedos delgados y desproporcionados. Marcas que no estaban ahí antes. Salí del cuarto deprisa, decidido a confrontar a Doña Rosa. Cuando bajé las escaleras, ella ya me estaba esperando en la cocina, como si supiera que yo vendría. «¿No durmió bien, verdad?», preguntó, sin levantar los ojos del café que preparaba. Me senté a la mesa, sin decir nada, pero mi cara debe haber revelado todo. Ella suspiró, puso la taza frente a mí y dijo: «Usted se metió donde no debía. Las sombras ya saben que está aquí». «¿Qué sombras, Doña Rosa? ¿Qué está pasando en este lugar?». Mi voz sonó más desesperada de lo que quería. Ella finalmente me miró, y sus ojos cargaban una mezcla de lástima y miedo. «Las Morelias son antiguas, mucho más antiguas que este pueblo. Dicen que eran mujeres perseguidas, acusadas de brujería y que fueron muertas de forma cruel. Pero ellas no descansaron, sus almas no se fueron. Se quedaron atrapadas en la hacienda donde vivieron y aquellos que se acercan demasiado…». Hizo una pausa, como si las palabras le pesaran. «Se vuelven parte de la maldición». Me quedé en silencio por un largo rato, tratando de procesar lo que decía. No creía en historias de fantasmas o maldiciones, pero algo dentro de mí sabía que había verdad en sus palabras. «¿Y ahora? ¿Qué hago para librarme de esto?», pregunté, dudando. Doña Rosa movió la cabeza lentamente. «Ellas ya lo notaron. Ahora, todo depende de usted. Pero yo diría que es mejor no volver a la hacienda. Cuanto más cerca se acerca, más lo envuelven». No sabía qué pensar o sentir. Todo lo que quería era entender qué estaba pasando. Pero y al mismo tiempo, una parte de mí quería huir, olvidar todo aquello. Solo que,
En el fondo, yo sabía que ya era demasiado tarde. Las sombras ya habían cruzado la barrera entre aquel lugar y mi mente. Y a esa noche, volverían. Esa mañana fui a la comandancia del pueblo a platicar con el comandante. Yo estaba ahí por un motivo, y decidí olvidar un poco esa historia de sombras y maldiciones. El comandante me recibió muy bien y fue muy atento, explicándome todo lo que se hizo en detalle. Me contó sobre las declaraciones de los padres, vecinos y hasta de los niños amigos del chamaco que desapareció. Me mostró fotos y me dio detalles de las búsquedas hechas por la policía. Según él, los chamacos que jugaban con el tónico, como le decían, lo vieron ser llevado de la mano por una extraña mujer, vestida con ropa antigua y con un semblante sombrío. Los niños trataron de llamarlo de vuelta, pero él no respondía. Los chavos hasta corrieron detrás, pero la mujer los miró con una expresión tan aterradora que los niños se congelaron de miedo y desistieron de seguirlos. Observando todo desde lejos, se dieron cuenta de que ambos iban en dirección a la hacienda vieja. Cuando la policía se enteró, investigó a fondo el lugar. Pero no encontraron nada, ni al niño, ni a la mujer, ni nada que probara la versión de los amigos del chamaco que desapareció. El comandante también me dijo que fuera a la biblioteca del pueblo, pues ahí había registros de todo lo que salió en los periódicos. Salí de la comandancia sin saber qué pensar. ¿Sería verdad? La neta es que me sentía aún más inquieto y asustado ahora. Debería haberme ido. Con cada segundo que pasaba en ese pueblo, sentía que algo me jalaba más profundo hacia un abismo invisible. Pero la curiosidad, o tal vez la desesperación por respuestas, me retuvo. Pasé todo el día caminando por las calles polvorientas, tratando de mantener la mente ocupada, pero la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. No importaba hacia dónde mirara, era como si algo o alguien me estuviera acechando. Al caer la tarde, volví a la pensión. El aire estaba diferente, más pesado. Doña Rosa me miró con esa mirada de advertencia, pero no dijo nada. Antes de subir al cuarto, puso una pequeña bolsita de tela en mi mano. Cuélguela en la puerta, tal vez las mantenga alejadas por un rato. No tuve el valor de preguntar qué había adentro. Solo asentí y me fui al cuarto. Cuando cayó la noche, la inquietud volvió con fuerza. Cerré las ventanas, eché llave a la puerta y colgué el talismán como ella me indicó. Por un momento, pensé que por fin podría descansar, pero era solo una ilusión. Como a medianoche, desperté con un sonido que venía de afuera. No era el viento, ni pasos. Era un coro bajo, casi un lamento, que parecía venir de todas direcciones. Me levanté, dudoso, y miré por la ventana. Lo que vi me hizo retroceder de inmediato. En el campo detrás de la pensión, donde antes solo había oscuridad, vi figuras, sombras, altas y retorcidas, moviéndose de forma errática, como si bailaran en un ritmo invisible. Sus cuerpos eran indistintos, pero los brazos eran largos, delgados, y parecían extenderse como ramas retorcidas. Me quedé parado, tratando de convencerme de que era un truco de la luz, pero entonces se detuvieron. Todas, al mismo tiempo, se voltearon en mi dirección. Sus rostros, o lo que parecía ser el lugar de un rostro, estaban vacíos, solo oscuridad absoluta. Y aún así, sentí sus ojos en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda y me alejé de la ventana, jadeando. Ellas sabían dónde estaba yo. Los golpes comenzaron poco después. Primero, en la puerta del cuarto. 3 golpes firmes, como la noche anterior. Después, en el vidrio de la ventana. El sonido era insistente, como si quisieran entrar. Me tapé los oídos con las manos, tratando de bloquear el sonido, pero no sirvió de nada. Los golpes parecían venir de dentro de mi cabeza. «Váyanse», grité, sin saber si les hablaba a ellas o a mí mismo. Entonces, todo quedó quieto.
Por un momento pensé que había terminado, pero cuando abrí los ojos vi algo que me hizo congelar. La sombra estaba dentro del cuarto. Era más grande que antes, su presencia casi sofocante. Aunque sin forma definida, era imposible no sentir la intención que emanaba de ella, puro odio. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía. Se acercó lenta y deliberadamente, y entonces la escuché, no con los oídos, sino dentro de mi mente. Tú nos llamaste, ahora no puedes huir. La voz era áspera, como si estuviera compuesta por varias voces al mismo tiempo, todas susurrando y gritando. Mis piernas cedieron y caí de rodillas al suelo. La sombra se alzó sobre mí y por un momento pensé que sería el final. Pero, de repente, el talismán en la puerta comenzó a brillar levemente. La sombra retrocedió, soltando un sonido que parecía un grito, pero ahogado y distante. Dudó por un segundo antes de desaparecer, como si hubiera sido jalada hacia otro lugar. Me quedé ahí, temblando y jadeando, tratando de entender lo que acababa de pasar. Cuando finalmente amaneció, bajé las escaleras decidido. Doña Rosa, necesito volver a la hacienda. Necesito entender qué quieren ellas. Ella me miró como si estuviera loco. Usted no entiende. Ellas no quieren nada. Lo quieren a usted. Pero ya había decidido. Si quería recuperar mi vida, tendría que enfrentar aquello de frente. Mientras hacía mi mochila, sentí un extraño alivio. Aunque sabía lo que me esperaba, no tenía opción. Y, en el fondo, algo me decía que ese no era solo mi destino. Era el de ellas también. El camino hacia la hacienda fue como atravesar una niebla espesa de recuerdos e incertidumbres. El camino de tierra era estrecho, rodeado de árboles que parecían inclinarse más con cada paso que daba, como si quisieran bloquear mi paso. El cielo gris pesaba sobre mí, y por más que tratara de convencerme de que estaba haciendo lo correcto, una voz dentro de mí gritaba que regresara. Cuando finalmente alcancé el portón oxidado de la hacienda, todo pareció aún más desolado que la última vez que estuve ahí. El lugar estaba en silencio absoluto, el tipo de silencio que hace que tus oídos zumben y tu corazón se acelere. Empujé el portón con esfuerzo y crujió fuerte, resonando como un lamento por todo el terreno. Mientras atravesaba el patio hacia la casa principal, sentí un peso extraño en el aire. Era como si todo el ambiente estuviera observando cada uno de mis movimientos. Y entonces vi algo que me hizo detenerme en el acto. En la esquina del terreno, al lado del viejo pozo, había una figura pequeña, inmóvil. Era un niño. Estaba de espaldas, usando una camisa blanca sencilla y pantalones cafés, claramente ropa de otra época. Mi corazón se aceleró y supe, incluso antes de llamarlo, quién era. ¿Tónico? Mi voz salió ronca, casi un susurro. Él no respondió, pero lentamente volteó la cabeza en mi dirección. Su cara estaba pálida, casi translúcida, con ojos enormes que parecían brillar levemente en medio de esa penumbra. Había una tristeza profunda en ellos, algo que apretó mi pecho con fuerza. «¿Estás atrapado aquí, verdad?», pregunté, acercándome despacio. «Ellas, las Morelias, no te dejan ir». Tónico siguió mirándome fijamente, sin decir una palabra. Pero, de repente, levantó una de sus manos y señaló hacia la casa principal. Entendí el gesto como una advertencia. Me estaba mostrando algo. «¿Quieres que vaya hasta allá?», pregunté, aunque sin esperar respuesta. Él asintió levemente con la cabeza, pero antes de que pudiera decir algo más, escuché un sonido detrás de mí. Era como un viento, pero denso, cargado de algo que no era de este mundo. Cuando me volteé, Tónico ya no estaba ahí. La casa principal estaba aún más deteriorada de lo que recordaba, con paredes descascaradas y ventanas rotas.
Mientras caminaba hacia la puerta, sentí la misma presencia opresiva de antes. Parecía que la propia tierra ahí era un reflejo de dolor y sufrimiento. Entré y el aire adentro era aún más pesado. Había un olor a moho mezclado con algo metálico. La luz era casi inexistente, pero logré distinguir los muebles viejos, cubiertos de polvo, y un pasillo que llevaba al fondo de la casa. Mientras avanzaba, los sonidos comenzaron. Susurros bajos, como si varias voces estuvieran platicando, pero sin palabras que pudiera entender. Al final del pasillo, vi algo que me paralizó. En el piso, había marcas como de garras arañando el suelo de madera, formando un círculo perfecto. En el centro del círculo, algo se movía. Las sombras estaban ahí, las morelias, y entonces escuché la voz de Tónico. No puedo salir, ellas no me dejan. Miré alrededor, tratando de localizarlo, pero no lo vi. Su voz parecía venir de todas direcciones, como si la casa entera estuviera hablando. ¿Por qué? ¿Por qué te atraparon?, pregunté, el miedo creciendo en mí. Vi lo que no debía. Las vi en el campo, me encontraron, y ahora están aquí. Quieren más. Antes de que pudiera responder, las sombras comenzaron a moverse. Lentamente, se levantaron, tomando formas humanas, pero siempre incompletas, como si estuvieran moldeadas por humo. Sus siluetas eran imponentes, y la oscuridad a su alrededor parecía absorber toda la luz del ambiente. «Vete», Tónico susurró. Su voz parecía suplicar. «Si te quedas, nunca podrás salir». Pero no podía irme. Algo dentro de mí sabía que, si no enfrentaba a esas cosas ahora, seguirían persiguiéndome, tal vez para siempre. Las morelias comenzaron a avanzar, y el aire se puso tan frío que mi respiración salía en nubes visibles. No tenían ojos, pero sentía sus miradas clavadas en mí. «¿Por qué están haciendo esto?», grité, mi voz haciendo eco por la casa. Una de ellas se detuvo, inclinándose levemente hacia mí, como si me estudiara. Entonces escuché ese mismo coro disonante, mezclado con risas y llantos que me había aterrorizado antes. No respondieron, pero, en el fondo, ya lo sabía. Tónico estaba atrapado ahí porque ellas se alimentaban de eso, del miedo, del dolor, de la desesperación. Y ahora yo era el siguiente. El frío se volvió insoportable, un escalofrío constante recorriendo mi espalda. Las sombras, las morelias, avanzaban lentamente, pero había algo peor en el aire. El sonido. Era un zumbido creciente, mezclado con susurros que parecían brotar de las paredes y del suelo. Con cada paso que daba hacia atrás, las voces se hacían más fuertes, hasta que finalmente explotaron en un grito ensordecedor. Me tapé los oídos instintivamente, pero el sonido no paró. Venía de dentro de mi cabeza, como si las morelias estuvieran invadiendo mi mente. Una de ellas, más alta y delgada que las otras, levantó lo que parecía ser un brazo. Su cuerpo pulsaba como humo vivo, y, cuando su dedo me señaló, sentí una presión aplastante en el pecho. De repente, me di cuenta de que el tiempo cambió, y el día que era claro se volvió noche, con una tormenta súbita e inexplicable surgiendo en el cielo. Truenos ensordecedores resonaban por la casa y el sonido del viento fuerte hacía crujir las paredes viejas. La luz del sol que entraba por las rendijas desapareció y afuera todo estaba oscuro y sombrío. Tónico reapareció en la esquina de la sala, su rostro aún más pálido. Me miraba con desesperación, como si supiera lo que estaba por venir. «Tienes que salir», gritó, su voz resonando como un trueno en mi cabeza. «No puedo», respondí, pero mi voz parecía pequeña, ahogada por el coro distorsionado de las sombras. El círculo en el piso comenzó a brillar con una luz rojiza, y las marcas de garras empezaron a moverse, como si estuvieran vivas. La madera crujía,
y una grieta se abrió en el centro del círculo. De ahí, un viento fuerte irrumpió, trayendo el olor acre de algo quemado y podrido. Las sombras se volvieron frenéticas, sus formas ondulando como si fueran llamas negras alimentadas por el viento. Una de ellas se lanzó en mi dirección, rápida como una serpiente. Apenas tuve tiempo de esquivarla y sentí un dolor agudo en el brazo, como si hubiera sido cortado por una navaja de hielo. Corrí hacia la puerta, pero se cerró de golpe antes de que pudiera alcanzarla. La casa parecía viva, conspirando contra mí. Las ventanas estaban trancadas, los muebles se movían como si quisieran bloquear mi salida. «Tienes que romper el círculo». Tónico gritó de nuevo. «Es la única manera». «¿Cómo?», pregunté mirando hacia él, pero ya no estaba ahí. Miré hacia el círculo en el piso. Las grietas ahora parecían una hendidura que pulsaba, y de adentro, algo más comenzaba a emerger. Era una mano, pero no humana. Parecía hecha de cenizas, dedos largos y deformes. Las morelias comenzaron a gritar, un sonido tan horrible que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Estaban protegiendo aquello que estaba a punto de salir del piso. Sin pensar, agarré un viejo machete oxidado que estaba tirado en la esquina de la sala y avancé. Mi cuerpo temblaba, y cada paso parecía que me estaba aplastando una fuerza invisible. Cuando alcancé el círculo, golpeé las marcas con toda la fuerza que pude reunir. El sonido de la madera del piso quebrándose resonó por la sala, y las sombras retrocedieron por un momento, pero pronto volvieron, más agresivas. Me agarraron sus brazos envolviendo mis piernas y brazos, jalándome hacia el círculo. El viento se hizo más fuerte, y ahora podía oír otra cosa emergiendo de la grieta. Un sonido gutural, una risa que no parecía pertenecer a este mundo. Desesperado, golpeé nuevamente el piso, esta vez con más fuerza. El círculo comenzó a desintegrarse, y las sombras soltaron un grito al unísono que me hizo caer de rodillas. «Ahora». La voz de Tónico resonó una vez más, y sentí una fuerza invisible impulsándome. Con el último resquicio de energía, me arrastré lejos del círculo y corrí hacia la puerta. Se abrió de repente, y el viento helado de la noche me golpeó como una bofetada. Detrás de mí, las sombras gritaban, y el piso temblaba como si la casa estuviera derrumbándose. No miré hacia atrás, no podía. Atravesé el portón oxidado y seguí corriendo enfrentando el viento y la lluvia que caía furiosa. Incluso cuando mis piernas ya no aguantaban más, solo me detuve cuando alcancé el carro, estacionado a la orilla del camino. Cuando entré y cerré la puerta, miré hacia atrás por primera vez. La hacienda estaba envuelta en una oscuridad anormal, las sombras aún pulsando como si fueran parte de la propia tierra. En medio de ellas, vi a Tónico una vez más. Estaba en la ventana de la casa, mirándome. Su expresión era de tristeza, pero también de alivio. Encendí el motor con manos temblorosas y salí de ahí lo más rápido que pude. Mientras manejaba, la sensación de que algo aún estaba conmigo no desapareció. Las sombras no pertenecían solo a esa hacienda. Eran algo más grande, algo que nunca debería haber sido perturbado. Y aunque escapé físicamente, sé que una parte de mí se quedó ahí, en ese círculo. Una parte que tal vez nunca vuelva. Llegué a la pensión aterrado, subí a mi cuarto y me quedé ahí. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, con miedo de que las morelias aparecieran de nuevo para mí, en mi cuarto. Al día siguiente, después de lo que viví, no pude simplemente dejar la historia de lado. Antes de irme, encontré a la familia de Tónico, gente sencilla y profundamente religiosa, que creía en las leyendas locales más que en cualquier explicación lógica. Cuando les conté lo que vi, el círculo, las sombras, y principalmente el espíritu del niño, sus rostros quedaron marcados por una mezcla de dolor y resignación.
La madre de Tónico comenzó a llorar, mientras el padre, un hombre de pocas palabras, solo murmuró: «Siempre sospechamos que ya no estaba en este mundo». Me agradecieron por haber tenido el valor de investigar y dijeron que buscarían al padre del pueblo para ayudar a liberar el alma del chamaco. Con eso, decidí que no podía continuar con el reportaje. No era algo que quisiera ver publicado o revisitado. Volví a la ciudad con el corazón pesado, aún sintiendo las marcas invisibles de aquella noche. Me juré a mí mismo que nunca más volvería al pueblo, ni por curiosidad, ni por trabajo. Algunas historias no necesitan ser contadas. Mientras manejaba lejos, los rostros de Tónico y de las Morelias aún flotaban en mi mente, como sombras que, de alguna manera, siempre me acompañarán. Quiero contarles algo que me pasó después de casarme. Me llamo Isabel y vengo de una familia humilde, sin grandes riquezas ni posesiones, pero como tengo buena presencia y también le invertí a mis estudios, graduándome de secretariado, conseguí un buen trabajo como secretaria ejecutiva en una empresa grande de la Ciudad de México. Conocí a mi esposo Eduardo en un evento empresarial en Morelia, la capital de Michoacán. Era un hombre imponente, con un encanto que resaltaba entre todos. Yo estaba acompañando a mi jefe en juntas, conferencias, comidas y cenas. Fue un fin de semana ajetreado, en un hotelón con una infraestructura de lujo, para tratar asuntos de negocios. Y mi chamba era cuidar la agenda de mi jefe, apuntar todo, organizarle todo, atender a sus clientes y socios de negocios al tiro, y, sobre todo, no perderme ni un detalle del evento. Eduardo era un cuate con el que mi jefe necesitaba verse para tratar una alianza estratégica para ambas empresas. Durante la junta, aunque mantuve el profesionalismo, no dejamos de echarnos miraditas. De película, al final, él agarró mis datos. Después del evento, el lunes en la mañana, antes de que me regresara a mi ciudad, Eduardo me marcó y me invitó a salir esa noche. Le pedí el día a mi jefe, diciéndole que me sentía bien cansada por el fin de semana, y me lo dio. Eduardo y yo nos enamoramos bien rápido, quizás hasta de forma aventada, pero nuestro amor parecía ser lo suficientemente fuerte como para superar cualquier bronca. Él era viudo, y aunque no era algo que yo le preguntara directamente, sabía que la muerte de su esposa, Laura, todavía lo atormentaba de alguna forma. Cuando nos casamos, decidimos que yo me mudaría a la casa de Eduardo en Michoacán, una mansión imponente y medio alejada, en la capital del estado. La casa tenía un encanto peculiar, con sus ventanales y un aire antiguo que yo sabía que era muy importante para él. Pero había algo incómodo en ella, algo que no lograba identificar. Cuando entré por primera vez, vi el retrato de Laura colgado en la sala principal. Era hermosa, con cabello claro y largo, ropa romántica y un semblante sereno. El cuadro era bonito, retratándola en el jardín de la residencia en un día de primavera. Una pintura delicada que no debería molestarle a nadie. Pero, conforme pasaban los días, empecé a notar que ese cuadro parecía estarme observando, y aunque trataba de ignorarlo diciéndome que eran cosas mías, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Siempre que pasaba por esa sala o por el pasillo frente a ella, veía de reojo que la pintura se movía levemente y los ojos de Laura me seguían. Entonces, cuando me volteaba de frente, todo estaba normal, nada fuera de lugar. En las primeras noches en la nueva casa, a pesar de esto, todo lo demás parecía perfecto. Sin embargo, ni me imaginaba que estaba a punto de enfrentarme a algo que ni el más frío de mis miedos podría haber previsto. Eduardo me reconfortaba, tratando de hacerme sentir bienvenida, pero yo no podía dejar de sentir una presencia extraña. De madrugada, me desperté con el sonido de pasos, pero cuando miré alrededor, el cuarto estaba vacío. Pensé que era solo el viento, hasta que, otra noche, en una de las visitas al pasillo,
vi algo que me dejó helada. La luz de una vela iluminaba el retrato de Laura y por un instante los ojos de la pintura parecieron moverse como si me estuvieran mirando fijamente. Al día siguiente, le comenté a Eduardo sobre la sensación de incomodidad que estaba sintiendo. Se rió y dijo que la casa tenía muchos años y que, tal vez, solo era mi imaginación. Sin embargo, algo estaba empezando a consumirme. Cada vez que pasaba por la sala y miraba el retrato, sentía un peso, una presión, como si el retrato me estuviera llamando para algo que yo no quería entender. Y entonces, sin querer, me di cuenta de que la casa ya no estaba vacía cuando él no estaba cerca. No eran los empleados, no. Era otra cosa, una presencia extraña. Era como si Laura todavía estuviera allí, de alguna forma, y no estaba dispuesta a dejar su lugar. La situación empeoró durante una noche lluviosa. Eduardo se había ido de viaje de negocios y yo me quedé sola en la casa. Estaba sentada en la sala, leyendo un libro, cuando la vela se apagó de repente. El silencio fue interrumpido por un leve susurro, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Yo sabía que estaba sola, pero el sonido venía de algún lugar cerca. Me levanté y cuando miré el retrato de Laura, los ojos de la pintura estaban fijos en mí, más intensos que nunca. De pronto, sentí un escalofrío por la espalda. La sensación de ya no estar sola era abrumadora. Miré alrededor de la sala y vi una sombra moverse, desplazándose con una velocidad inquietante. La figura era indistinta, pero el aura de tristeza y enojo la envolvía. Era Laura. Estaba ahí, de alguna forma, manifestándose de manera violenta, como si estuviera tratando de correrme de su espacio. Escuché sus pasos haciendo eco en el pasillo y, en pánico, traté de huir, pero la puerta de entrada estaba cerrada con llave. El retrato parecía brillar a la luz de la vela apagada, y una voz fría y distante susurró: «No deberías estar aquí». El miedo me invadió por completo y fui incapaz de moverme. Cuando pude, corrí hasta el despacho de Eduardo y encontré el diario de Laura, donde hablaba de cuánto amaba esa casa, casi al borde de la obsesión, de su amor aún más obsesivo por su marido, y cómo temía la llegada de cualquier otra mujer que pudiera tomar su lugar, incluso cuando ella ya no estuviera en este mundo. Me quedé helada, mi corazón casi dejó de latir. Cuando salí del despacho casi me desmayó del susto en el pasillo. Me congelé en el lugar, mi voz ni siquiera salía para gritar y pedir ayuda. Ahí estaba ella, parada frente a mí, vestida con el mismo vestido del cuadro, blanca como un papel, con ojos clavados en mí. Flotaba a pocos centímetros del suelo y tuve la certeza de que estaba viendo una aparición, un fantasma. Las luces de la casa se apagaron en un apagón y solo quedó esa visión fantasmagórica iluminada por los relámpagos y rayos de la tormenta de afuera, que entraban por las ventanas. Laura estaba parada, justo frente a mí, y sus labios no se movieron cuando escuché su voz decir: «¿Por qué no te vas? Este no es tu lugar». No sé cómo logré moverme. Corrí al cuarto y me encerré ahí. No salí hasta el día siguiente. Seguí escuchando pasos en el pasillo y sintiendo una presencia del otro lado, como si alguien me estuviera vigilando hasta tarde en la noche. Cuando la lluvia finalmente disminuyó, los pasos desaparecieron. El tiempo se calmó y sentí que la presencia ya no estaba ahí. Pero sabía que esto era temporal, que Laura iba a volver, porque jamás se había ido de esa casa. Cuando por fin me dormí, tuve pesadillas horribles con una mujer rubia en el jardín, persiguiéndome entre los árboles, y después en los pasillos de la casa, siempre ordenándome que me fuera de su casa y que le devolviera a su marido. Yo solo corría y corría desesperada. Cuando Eduardo regresó le conté todo, pero parecía escéptico. Me habló de cómo Laura había sido una mujer intensa y que, incluso después de su muerte, él sentía su presencia.
Sin embargo, me aseguró que eso no era más que una fase difícil de la pérdida, algo que yo debería superar con el tiempo. Pero yo sabía que algo más estaba pasando. El retrato de Laura, la sombra, los susurros, todo era real. Decidí que no podía seguir en esa casa, bajo la sombra de Laura, y aunque Eduardo me pidió que tratara de lidiar con la situación, mi miedo fue mayor. Cuando finalmente dejé la mansión para quedarme en un hotel de la ciudad, una sensación de alivio me invadió. La casa ahora parecía silenciosa, pero el retrato de Laura permanecía ahí, inmortal, observando a quien se atreviera a vivir en su espacio, y me juré a mí misma nunca más regresar a ese lugar. Con el tiempo, logré convencer a Eduardo de mudarse de la mansión para vivir conmigo en un departamento cómodo y grande en el centro de la capital. Retomamos nuestro matrimonio, porque a pesar de todo, nos amábamos. Y le dije, vamos a divertirnos, a disfrutar la vida. Somos jóvenes, no tenemos hijos y nos amamos. Él estuvo de acuerdo, aunque se negó rotundamente a vender la casa y todavía visita el lugar casi cada semana para ver la pintura en la sala. Gracias a Dios, nunca más tuve ninguna experiencia aterradora, nunca más vi la pintura, ni oí hablar de Laura. Eduardo no menciona su nombre conmigo, parece enfocado en recomenzar su vida a mi lado, y estoy agradecida por eso. Me llamo Álvaro, tengo 34 años y siempre he vivido en un pueblito del interior de Michoacán. Trabajo como carpintero, siguiendo los pasos de mi jefe, y llevo una vida sencilla, rodeada de la rutina tranquila que solo el campo puede ofrecer. Soy viudo y no tuve hijos, así que vivo solo, nada más con los recuerdos de mi difunta esposa. Quién sabe, si tengo suerte, a lo mejor me case de nuevo. Pero por ahora, todavía no conozco a nadie que haya amado como amé a mi querida Lucia. Nunca fui del tipo supersticioso, a pesar de crecer escuchando las historias de mi abuela sobre espíritus, apariciones y objetos malditos que, según ella, cargaban con las maldiciones de quienes los poseían. Siempre pensé que esas historias eran nomás una forma de entretener a los chamacos o asustar a los adultos más crédulos. Pero después de aquella noche, cuando encontré la caja en la carretera, me di cuenta de que algunas historias pueden ser más reales de lo que imaginamos. No era un día particularmente diferente. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rojo mientras regresaba del jale. El camino de terracería que llevaba hasta mi casa estaba quieto, como siempre. Vivir lejos del centro del pueblo tenía sus ventajas: silencio, paz y esa sensación de estar lejos de las preocupaciones del mundo. No sabía que, ese día, el destino tenía otros planes para mí. Fue cuando vi algo en la orilla del camino, parcialmente cubierto por hojas secas. Al principio, pensé que era un pedazo de madera o basura dejada por alguien, pero, por alguna razón, eso me llamó la atención. Me paré y me acerqué. Era una cajita de madera, con detalles tallados que nunca había visto antes. Los símbolos no tenían sentido para mí, pero había algo en su apariencia antigua que me intrigó. Soy carpintero, me encantan los trabajos en madera. Y, aunque soy humilde, tengo un gusto particular por las antigüedades. Me fascinan los objetos viejos, artefactos históricos y cosas por el estilo. Levanté la caja y me di cuenta de que era más pesada de lo que parecía. Tenía un candado oxidado y estaba sellada, como si nadie la hubiera abierto en mucho tiempo. Cuando la volteé, escuché un sonido leve que venía de adentro, como algo rodando. ¿Qué habrá aquí?, pensé con la curiosidad típica de alguien a quien le gusta resolver misterios. Me llevé la caja a la casa, sin pensar mucho en lo que podría significar. Tal vez era solo un objeto viejo, algo que alguien había tirado. Mi plan era limpiarla y, quién sabe, usarla como un adorno en mi estante.
Pero en cuanto crucé la puerta de la casa, sentí un leve cambio en el ambiente. Era sutil, casi imperceptible, pero parecía que el aire estaba más denso, más pesado. Dejé la caja sobre la mesa de la sala y me fui a hacer mis cosas. Después de cenar y bañarme, me senté en el sillón y me quedé observando la caja por un rato. La luz del foco se reflejaba en los tallados de una manera rara, como si brillaran levemente. «Ha de ser que estoy cansado», murmuré para mí mismo, tratando de ignorar la incomodidad que empezaba a instalarse. Cuando me fui a dormir, sin embargo, la incomodidad volvió. La noche parecía más oscura de lo normal, y la casa, que siempre había sido silenciosa, parecía haber adquirido sonidos propios, un leve rasguño, como si algo se estuviera moviendo en las paredes, y un murmullo casi imperceptible que no lograba identificar de dónde venía. Traté de convencerme de que era solo el viento o algún animal afuera. Cerré los ojos, pero esa sensación de estar siendo observado no me dejaba. «Es solo la cabeza jugándome una mala pasada», me repetí a mí mismo, antes de finalmente quedarme dormido. No tenía ni idea de que, al llevar esa caja a casa, había abierto las puertas a algo que cambiaría mi vida para siempre. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación rara, como si hubiera pasado toda la noche siendo vigilado. No era un cansancio físico, sino una inquietud difícil de explicar. Lo primero que hice fue mirar hacia la esquina de la sala donde había dejado la caja. Ahí estaba, inmóvil, pero parecía fuera de lugar, como si no perteneciera ahí. La luz de la mañana se reflejaba en su superficie de madera, revelando marcas que no había notado antes, como pequeños rasguños o símbolos desgastados. Mientras preparaba mi café, empecé a escuchar un sonido bajo, casi imperceptible, que venía de la sala. Era como un rasguño sutil, pero constante, como si algo estuviera tratando de salir de la caja. Me quedé paralizado por un momento, convencido de que debía ser mi imaginación, pero el sonido continuó. Cuando junté el valor para revisar, me di cuenta de que mis manos estaban sudando. Al abrir la caja, encontré todo como el día anterior, excepto por el espejo. La superficie del espejo, que antes parecía limpia, ahora estaba empañada, como si alguien hubiera respirado sobre él. Fruncí el ceño, pasé los dedos para limpiarlo, pero al hacerlo, sentí un frío helado subir por el brazo, tan intenso que me hizo retroceder. El espejo parecía casi vivo, reflejando algo que no era mi cara. No sé explicarlo con claridad, pero juro que vi una sombra pasar por detrás de mí en el reflejo. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró y cerré la caja con fuerza, tratando de alejar la incomodidad. El resto del día fue una tortura. En el trabajo, no podía concentrarme. Era como si mi pensamiento estuviera atrapado en esa caja. Trataba de ignorarlo, pero algo dentro de mí me decía que ese no era un objeto común. Cuando finalmente regresé a casa, encontré la sala más fría de lo normal. La temperatura parecía haber bajado de golpe, aunque las ventanas estaban cerradas. A regañadientes, decidí abrir la caja de nuevo, esta vez para examinar mejor los objetos. El espejo, el cepillo y el anillo estaban ahí, aparentemente inofensivos, pero cada uno de ellos parecía exhalar una energía propia, como si fueran pedazos de algo más grande. Agarré el espejo primero. La superficie ahora estaba limpia, pero dudé antes de mirar directamente. Algo me decía que no era seguro. Pasé al anillo. Era dorado, sencillo, pero había algo perturbador en él. En la parte interna, noté una inscripción que no reconocí, una secuencia de símbolos que parecían antiguos, casi rituales. Mientras giraba el anillo entre los dedos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y entonces escuché un sonido. Era bajo, pero nítido, un susurro.
Solté el anillo de inmediato y miré alrededor. La sala estaba en silencio absoluto, pero estaba seguro de lo que había escuchado. ¿Hay alguien ahí? Mi voz salió temblorosa, casi un susurro también. Caminé por la casa, tratando de encontrar el origen del sonido, pero no había nada. Aún así, la sensación de ser observado era casi insoportable. Cuando volví a la sala, el espejo en la caja parecía haberse inclinado hacia mí, como si me invitara a mirar de nuevo. Contra mi voluntad, me acerqué y, esta vez, encaré mi reflejo. Por un breve instante, todo parecía normal, pero entonces lo vi. No era mi cara. Algo o alguien estaba ahí, una figura sombría que me miraba de vuelta. Di un salto hacia atrás, casi tropezándome, y el espejo cayó al suelo, pero, extrañamente, no se rompió. Pasé el resto de la noche en vela. Cada sonido en la casa parecía amplificado. Cada sombra cargaba una amenaza. Traté de ignorarlo, pero los susurros volvieron. No venían de un lugar específico. Parecían estar en todas partes, rodeándome, llenando cada rincón de mi pequeño mundo. Fue en esa noche que me di cuenta. Esa caja no era un hallazgo común. Había traído algo conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. Al día siguiente, me fui a trabajar. Estaba agotado por no haber dormido, pero soy un hombre pobre y el trabajo es mi sustento. Además, quería salir de casa, tomar aire afuera, alejarme un poco de esa caja. Me tomé un café bien cargado en una tiendita cercana y me comí un delicioso taco de desayuno, que no me salió muy caro. Después, me fui a trabajar a mi taller. Había cosas que hacer y clientes esperándome. Pasé un día más tranquilo, pero siempre recordando el pavor de la noche anterior. Después de todo lo que ya había pasado, al volver a casa de noche, decidí dejar la caja en la sala y evitar tocarla de nuevo hasta descubrir qué hacer. Era demasiado tarde para intentar cualquier cosa ese día, y, a pesar del miedo, me convencí de que descansar era mi única opción. Necesitaba dormir. Entonces me bañé, preparé unos huevos revueltos para cenar, comí. Apagué las luces, me encerré en el cuarto y me acosté en la cama, donde simplemente me quedé dormido del cansancio. Alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un sonido extraño, una especie de murmullo bajo que parecía hacer eco por la casa. Mi corazón se aceleró. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme a mí mismo de que era mi imaginación o algún ruido de la calle, pero los murmullos se hicieron más fuertes y se transformaron en algo que parecía cantos, una melodía grave y primitiva, como una oración antigua que no podía entender. Me levanté de la cama, invadido por una mezcla de curiosidad y terror. Agarré el rosario de mi abuela que siempre guardaba en el buró. Era una vieja costumbre, algo que me hacía sentir protegido. Con las manos temblorosas, empecé a caminar hacia la sala, de donde parecían venir los sonidos. Cuando llegué, me quedé paralizado. La sala estaba diferente, como si hubiera sido transportada a otro tiempo. El aire era denso, y una neblina fina cubría el suelo. En medio de la sala, vi figuras que no estaban ahí antes, hombres y mujeres con trajes de cuero y plumas, sus caras pintadas y expresión vacía. Caminaban lentamente, en círculo, alrededor de la caja. Sus pasos eran firmes, como si siguieran algún tipo de ritual. Reconocí las figuras de los viejos libros de la escuela a la que fui de niño. Dios mío, eran nativos de los pueblos antiguos de México. No podía ser. Ya había escuchado historias sobre espíritus de nativos que mi abuela contaba y sentí que se me helaba la sangre. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo observaba, incrédulo, mientras esas figuras espectrales continuaban su desfile silencioso. Mi corazón casi se detuvo cuando una de ellas se paró y volteó la cara hacia mí. Sus ojos no tenían vida, solo hoyos profundos que parecían absorber toda la luz.
Antes de que pudiera reaccionar, algo aún más aterrador sucedió. En el centro del círculo, donde estaba la caja, una nueva figura empezó a emerger. Era alta, con un manto negro que parecía hecho de sombras. Su presencia era abrumadora, como si drenara el propio aire de la sala. Cuando levantó la cabeza, vi que no tenía cara, solo una máscara grotesca que parecía una mezcla de calavera y madera, con ojos ardiendo como carbones. La entidad levantó un brazo, apuntando directamente hacia mí. Fue cuando la sensación de pavor absoluto se apoderó de mí. Esa cosa no era humana. No era solo un espíritu, sino algo mucho peor. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Agarré con fuerza el rosario de mi abuela que siempre llevaba conmigo, como si fuera mi única salvación. Empecé a rezar, murmurando las palabras que mi abuela me había enseñado de niño. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Mi voz era débil, pero continué, repitiendo la oración con todas las fuerzas que me quedaban. Solo podía pensar en ella, en los consejos que me daba y yo ignoraba, por no creer en apariciones. La entidad se acercó lentamente. El círculo de espíritus se abrió como si le diera paso. Cuando estaba a pocos metros de mí, todo se detuvo. La sala quedó completamente silenciosa. Las figuras desaparecieron de repente, como humo al viento. El aire volvió a circular, pero mi cuerpo aún estaba congelado de pavor. Caí de rodillas, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Me quedé ahí por un largo rato, aferrado al rosario, rezando mecánicamente hasta que el sol empezó a salir. Cuando finalmente logré levantarme, sabía que no podía pasar otra noche con esa caja dentro de la casa. Algo muy antiguo y muy maligno estaba ligado a ella. Necesitaba deshacerme de eso. Después de esa noche sin dormir, decidí que necesitaba deshacerme de la caja. Algo en ella traía una presencia que no podía comprender, pero que sabía que era peligrosa. No importaba si era superstición o coincidencia, ya no podía soportar eso dentro de casa. Resolví llevarla al patio y quemarla. Esperé a que cayera la noche y todos en las casas alrededor se fueran a dormir. Tal vez por vergüenza de que los vecinos me vieran haciendo algo tan insólito. Armé una pequeña fogata en el fondo del terreno y, con las manos temblorosas, cargué la caja hacia afuera. Pero, mientras caminaba, sentí que el peso aumentaba. No sé si era mi mente jugándome una mala pasada o si algo realmente estaba sucediendo, pero con cada paso parecía que la caja se resistía. Cuando finalmente la arrojé al fuego, algo inesperado sucedió. Las llamas, que antes ardían vigorosas, comenzaron a disminuir, como si fueran absorbidas por la propia caja. Un humo espeso y negro subió, formando una especie de figura indistinta en el aire. Mi corazón se aceleró cuando escuché, claramente esta vez, una voz femenina susurrando: «No puedes escapar». Retrocedí instintivamente, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura de humo se disipó rápidamente, pero el fuego estaba completamente apagado. La caja permanecía intacta, como si las llamas hubieran sido incapaces de tocarla. En pánico, corrí dentro de la casa, cerrando con llave todas las puertas y ventanas detrás de mí. Fue entonces cuando los susurros comenzaron nuevamente, más fuertes y distintos. Venían de todos lados, palabras en un idioma que no entendía, pero que parecían susurradas directamente a mi oído. Mi pecho dolía por la tensión y empecé a rezar en voz baja, algo que no hacía desde niño, pero parecía inútil. De repente, la sala se puso helada y las luces empezaron a parpadear. Miré hacia la caja en la esquina y vi que la tapa estaba ligeramente abierta. Yo no la había traído adentro, pero ahí estaba, como si hubiera regresado sola. Mi cuerpo temblaba
pero fui hasta allá, movido por una mezcla de pavor y necesidad de acabar con eso. Cuando me acerqué, vi que el espejo estaba nuevamente fuera de la caja, inclinado en un ángulo que capturaba toda la sala. En el reflejo, la imagen estaba distorsionada, como si la sala estuviera sumergida en agua. Pero entonces noté algo en la esquina del espejo. Una figura. Era una mujer, pálida, con ojos profundos y vacíos. Me miraba fijamente, pero no se movía. Cuando miré hacia atrás, no había nada ahí. ¿Quién eres? Mi voz salió temblorosa, más un susurro que una pregunta. La mujer en el espejo inclinó la cabeza levemente y entonces sonrió, una sonrisa que parecía incorrecta, inhumana. Fue entonces que me di cuenta de que sostenía algo. El anillo. El mismo anillo que estaba en la caja. Y detrás de ella, casi colgada de su cuello, lo vi. Era la misma entidad no humana del círculo de la noche anterior. No sé qué era, pero fuera lo que fuera, estaba agarrado al espíritu de esa mujer, y ambos estaban aferrados a esa maldita caja y al anillo misterioso. Comprendí esto muy rápido y me arrepentí de haber agarrado esa caja maldita. De repente, vi a varios nativos mexicanos parados detrás de ambos. Eran hombres y mujeres salidos de otra época, con sus trajes antiguos y expresiones vacías, como si ya no fueran dueños de sus almas. Antes de que pudiera reaccionar, el espejo se rajó, emitiendo un sonido estridente que reverberó por toda la casa. Caí al suelo, tapándome los oídos, pero no era suficiente para bloquear el sonido. Las luces parpadearon más rápido, hasta que finalmente se apagaron. Me quedé ahí en la oscuridad, sintiendo mi respiración acelerada y los susurros creciendo a mi alrededor. Cuando las luces volvieron, la caja había desaparecido, pero en el lugar donde estaba había marcas en el suelo como símbolos quemados en la madera. Mi mente estaba hecha pedazos. No sabía qué hacer, pero una cosa era segura: necesitaba salir de ahí. No importaba a dónde fuera, pero esa casa, esa maldita caja, no podían seguir conmigo. De repente, mi visión se nubló y todo se apagó. No vi nada más. Cuando desperté, el terror se apoderó de mí nuevamente. Estaba en mi cuarto, acostado sobre la cama. El cuarto parecía intacto, como si nada hubiera pasado, pero la caja, ahí estaba, sobre la cabecera, mirándome como si fuera un depredador. No podía entender cómo había llegado ahí. Recordaba la noche anterior, el rosario, la entidad, pero después, un vacío completo. Entonces, lo sentí. Una sombra helada pasó por mí. Era como si dijera que no servía de nada tratar de deshacerme de la caja. No iba a resolver nada. No iba a poder escapar. Traté de controlar la desesperación, pero mi cuerpo entero temblaba. Me levanté con dificultad. Agarré mi mochila y eché en ella toda la ropa que pude. No miré la caja de nuevo. Mi única idea era buscar ayuda. Salí de la casa a toda prisa, sintiendo que algo invisible me seguía a cada paso. Agarré mi vieja bicicleta y pedaleé como si mi vida dependiera de ello, hasta la casa de mi padrino Vicente, que vivía a pocos kilómetros de ahí. Vicente era un hombre sencillo, un campesino de alma bondadosa y una fe inquebrantable. Él había sido como un padre para mí después de que mis padres se fueron. Cuando llegué, apenas podía hablar. Le conté todo entre sollozos y respiraciones agitadas, desde el momento en que encontré la caja hasta la visión horrorosa de la última noche. Él me escuchó en silencio, su cara seria. Cuando terminé, suspiró profundo y fue directo. «Esto no es cosa común, Álvaro. Trajiste algo antiguo y poderoso a tu casa, algo que ya no pertenece a este mundo. Pero podemos tratar de ayudar a esas almas y mandar lo que está ahí de vuelta a donde pertenece con un antiguo ritual de destierro que aprendí de mi padre. ¿Estarías dispuesto a intentarlo?»
Acepté y con su aprobación, empezamos a preparar el ritual. Vicente era un hombre muy ligado a las tradiciones locales y llamó a doña Lupita, una curandera conocida de la región, para que ayudara. Organizaron todo en el patio, bajo la vieja higuera que Vicente decía que estaba bendecida. Usaron hierbas como ruda y copal, velas blancas y rojas, además de agua bendita que Vicente guardaba en casa. En el centro del círculo que armaron, pusieron la caja, que yo había ido a buscar a mi casa junto con Vicente, y llevado con extremo cuidado. Doña Lupita empezó a entonar oraciones en purépecha, la lengua de los antiguos habitantes de la región. Vicente siguió con rezos católicos, mezclando los dos mundos que conviven tan fuertemente en México. Mientras tanto, el aroma del copal quemándose se esparcía por el aire, mezclado con el sonido de campanitas que ella agitaba. El ambiente se puso pesado, casi sofocante. En un momento dado, el viento sopló con fuerza, apagando algunas velas. La caja empezó a vibrar, emitiendo un sonido bajo, como un susurro ahogado. Sentí que se me helaba el corazón, pero Vicente agarró mi brazo, dándome valor. «No dejes de rezar, Álvaro. Es ahora cuando van a escuchar». Doña Lupita echó un puñado de sal alrededor de la caja y empezó a exigir en voz alta que los espíritus se fueran. Los llamaba por su nombre, o por lo que creía que eran sus nombres, basándose en las historias y visiones que yo había contado. «Ustedes que están atrapados, sigan la luz. Este mundo ya no es para ustedes». Por fin, levantó una cruz de madera sobre la caja y gritó una última palabra. En ese instante, sentí como si hubiera ocurrido una explosión silenciosa. El aire se volvió ligero de repente, y la vibración paró. La caja ahora parecía solo un objeto común, sin ese peso sombrío que antes emanaba de ella. «Se acabó», dijo doña Lupita, con una sonrisa cansada. Vicente me abrazó y me dijo que podía quedarme en su casa el tiempo que necesitara. A pesar del alivio, sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no podía vivir en esa casa. Volví al día siguiente solo para recoger el resto de mis cosas. Miré por última vez las paredes que antes albergaban mi infancia y después mi matrimonio, cuando viví y fui feliz ahí con Lucia. Crecí, me casé y nunca dejé esa casa. Era la única herencia de mis padres. Pero ahora solo guardaban sombras. En pocas semanas, logré venderla por un precio bajo. No me importaba el dinero, solo quería deshacerme de ese lugar. Hoy, vivo en un pueblito lejos de ahí tratando de reconstruir mi vida. Nunca más toqué algo raro encontrado en la calle y evito las leyendas locales que antes me fascinaban. Algunas historias no son solo historias y algunas puertas, una vez abiertas, nunca deberían haberse cruzado.